Dos mundos chocan de una manera inesperada. Uno, un feroz millonario hecho a sí mismo. El otro, un apasionado idealista de una organización sin fines de lucro. Se ven obligados a trabajar juntos en una gala benéfica que podría cambiar vidas. Pero el único problema es que no se aguantan el uno al otro. Se cruzan líneas, se revelan secretos. Y cuando surge el amor, todo está en juego. Legados familiares, reputaciones y su futuro. Alguien se llevará todo y alguien podría perderlo todo. ¿Quién arriesga todo por amor? Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Si había un lugar que Lila Montgomery detestaba, era la sala de juntas de su familia. Las sillas de cuero, los candelabros de cristal y el modesto pero elegante nombre de la familia grabado en oro en la pared. Todo gritaba riqueza de esa manera calculada, casi fría, que tanto encantaba a sus padres. Pero esa tarde, mientras tamborileaba con los dedos contra la mesa de caoba, no estaba allí para una presentación de negocios. No, se suponía que estaba allí para trabajo caritativo familiar, lo que realmente significaba, redimamos nuestra imagen y aparentemos ser filántropos, como diría su hermana Sara. Sus padres habían insistido en que supervisara la gala benéfica de la Fundación Familiar este año. Un evento fastuoso, más enfocado en los puntos de prestigio de la alta sociedad que en el bien social real. No estaba de muy buen humor cuando la puerta se abrió y entró su futuro copresidente del evento, Miles Turner, extraordinario organizador de organizaciones sin fines de lucro. Tenía fama de dirigir su caridad como una misión militar. Un hombre delgado con una maraña de cabello oscuro, vestía jeans y una camisa de cuadros, un atuendo que parecía totalmente fuera de lugar junto a su traje a medida. Sus ojos, sin embargo, eran agudos y perspicaces, observando la sala como si evaluara posibles trampas. «Oh, genial, llegaste temprano», dijo, cruzándose de brazos y evaluándola con una expresión que no era ni una sonrisa ni un ceño fruncido. Más bien, parecía un desinterés cauteloso. Lila levantó una ceja, tratando de no parecer sorprendida por la completa falta de formalidades habituales a las que estaba acostumbrada. «Siempre llego temprano. Me gusta saber en qué me estoy metiendo». Miles miró alrededor de la sala como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «Bien, entonces, tal vez puedas explicarme exactamente por qué estás aquí», parpadeó. «¿Perdón? Mira, sin ánimo de ofender», continuó, claramente ajeno o indiferente a su sorpresa. «Pero sé que a tu familia le gusta hacer este tipo de cosas cada pocos años para mejorar su imagen. Es el equivalente caritativo de comprar un bolso de diseñador. Bueno para lucir, pero no realmente significativo». «Ah, así que era eso, el juicio». Lila sintió cómo su columna se enderezaba instintivamente, sus escudos defensivos colocándose en su lugar. «Créelo o no, soy capaz de dirigir un evento benéfico sin despeinarme. Hago esto para ganarme la vida, dirigir proyectos, gestionar personas y obtener resultados». Él inclinó la cabeza, una leve sonrisa asomando en la esquina de su boca. «Curioso. Yo también dirijo organizaciones benéficas para ganarme la vida, pero supongo que lo hago por razones ligeramente diferentes». «Déjame adivinar», dijo Lila, imitando su postura. «¿Estás aquí por la pura bondad de tu corazón? Nada que ver con construir tus propias conexiones o avanzar en tu carrera, ¿verdad?» Las cejas de Miles se levantaron. «Oh, ya veo. Eres del tipo cínico que cree que todo el mundo tiene un motivo oculto». «No, solo pasa que conozco a la gente». Se inclinó un poco, estudiándola con una mirada que no le gustó del todo, como si tratara de diseccionarla. «Bien, aclaremos algo. Estoy aquí porque esta gala recaudará lo suficiente para construir un centro comunitario entero. Tú estás aquí porque…» Quería decir algo rápido e ingenioso, algo que le hiciera tragarse sus palabras, pero por una vez se encontró buscando una respuesta. ¿Por qué estaba allí? ¿Porque sus padres querían que lo hiciera? ¿Porque esta era solo otra línea en el legado familiar que podía fingir que le importaba? ¿O porque tal vez, solo tal vez, quería demostrar que realmente podía marcar la diferencia? Pero no podía decirle eso, no a él. Así que en su lugar, levantó la barbilla y respondió: «Estoy aquí porque me lo pidieron, y tengo la intención de que este evento sea un éxito, sin importar con quién trabaje». Por un instante, hubo silencio. Y luego, sin previo aviso, él sonrió. «De acuerdo, Montgomery. Veamos si puedes mantener el ritmo».
La primera sesión de lluvia de ideas fue dolorosa. Cada vez que ella sugería un lugar elegante y glamoroso, él lo descartaba con algo más accesible para la comunidad. Cada idea que tenía para patrocinadores, diseñadores de alta gama, marcas exclusivas, era recibida con su inexpresivo: sí, eso es genial si apuntamos a 2 semanas de latas de sopa. Al final de la sesión, estaba lista para arrancarse el cabello. Pero peor aún, Miles tenía puntos válidos, y no temía restregárselos en la cara. ¿Entiendes siquiera la misión aquí?, preguntó, recostándose en su silla con una sonrisa exasperantemente tranquila. Estamos tratando de recaudar dinero para personas que necesitan apoyo, no para que las personas muestren su último Rolex. Apretó la mandíbula. Estoy perfectamente al tanto de la misión, gracias. Que use diseñador no significa que no me importe. ¿De verdad? Porque no veo cómo vender cócteles de lujo ayuda a que los niños desfavorecidos aprendan habilidades de computación. Tal vez porque así es como recaudamos el tipo de dinero que sí les ayuda a aprender, respondió rápidamente. Él pareció considerar eso por un momento, antes de suspirar de una manera que casi le hizo querer lanzarle el portapapeles. Bien, no estaremos de acuerdo en todo. Pero si vamos a lograr esto, necesitamos encontrarnos en algún punto intermedio. Aceptaré 1 o 2 de tus toques elegantes, si aceptas incluir algunas ideas que realmente marquen la diferencia. Lo peor era que tenía razón. Se necesitaban mutuamente, le gustara o no. Tomó una respiración profunda y asintió. Está bien. 1 o 2. Excelente. Sonrió. Una sonrisa genuina, esta vez. Y por primera vez, pensó que tal vez esto no sería tan malo. Pero luego añadió: yo me encargo de las partes importantes, y tú te aseguras de que los ricos tengan cosas bonitas que mirar. Sus fosas nasales se ensancharon. ¿Sabes? Para alguien que afirma preocuparse tanto por la caridad, eres notablemente condescendiente. Para alguien que afirma preocuparse por este evento, estás notablemente desconectada de las personas a las que se supone que debe ayudar. Se miraron fijamente, ninguno dispuesto a retroceder. Pero luego, para su sorpresa, él extendió una mano. ¿Tregua? Ella miró su mano por un momento, y aunque cada fibra de su naturaleza obstinada gritaba que la ignorara, finalmente extendió la suya y la estrechó. Tregua. Pero solo si dejas de hacer suposiciones sobre mí. Justo, respondió, dándole un apretón breve pero firme. Y por un momento, pudo ver más allá de su exterior áspero, más allá de los comentarios sarcásticos. Tal vez él no era solo un salvador autoproclamado. Tal vez era alguien que, como ella, se preocupaba profundamente, solo que de una manera completamente diferente. Cuando soltaron las manos, él le lanzó una pequeña sonrisa cómplice. ¿Ves? En realidad podemos ponernos de acuerdo en algo. No te acostumbres, murmuró, pero ya estaba escondiendo una sonrisa. Cuando él salió de la sala de juntas, se dio cuenta de una cosa. Esto sería mucho más desafiante y mucho más interesante de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, Lila se dirigió al edificio de la fundación con la confianza de siempre, lista para abordar los planes de la gala. Pero incluso mientras caminaba por el pasillo, no podía sacarse de la cabeza la irritante imagen de la sonrisa de Miles del día anterior. Había pasado la mitad de la noche repasando cada conversación, tratando de identificar el momento exacto en que él había logrado meterse bajo su piel. Al llegar a la oficina, colocó su laptop sobre la mesa de conferencias, decidida a tomar las riendas del día. Pero justo cuando abrió su correo electrónico, apareció Miles, nuevamente con esos ridículos jeans, como si se hubiera levantado 5 minutos antes y se hubiera puesto lo primero que encontró. Le dirigió un asentimiento, como si fueran viejos compañeros de guerra, y se sentó frente a ella, recostándose en su silla con las manos detrás de la cabeza. ¿Lista para empezar, Montgomery? Solo si puedes dejar de actuar como si estuvieras a cargo, respondió con una sonrisa tensa. Anotado, dijo completamente imperturbable, antes de abrir su propia laptop. He estado pensando, ¿qué tal si hacemos algo diferente con el lugar del evento? ¿Diferente? Alzó una ceja. ¿Te refieres a no glamuroso? Exactamente. Queremos que la gente entienda el impacto de esta caridad. Así que, en lugar de un salón de baile elegante, ¿qué tal un almacén reciclado? Cada dólar ahorrado puede destinarse directamente al centro comunitario. ¿Un almacén?, repitió Lila, tratando de no mostrar su horror. Eso es ambicioso. Él sonrió.
y estaba bastante segura de que era porque sabía que la idea le parecía prácticamente absurda. No ambicioso, efectivo. Cuando las personas asisten a un evento que parece serio, toman en serio la causa. Exhaló lentamente, preparándose. Está bien, pero escúchame. Si elegimos un lugar más rústico, la gente podría sentirse incómoda y menos inclinada a donar. Están aquí para dar, sí, pero también quieren una experiencia memorable. Un poco de elegancia fomenta la generosidad. Miles se rió suavemente, frotándose el mentón como si estuviera entretenido por su análisis. Déjame ver si entiendo. ¿Estás diciendo que si añadimos un poco de glamour, es más probable que abran sus billeteras? Exactamente. La gente paga por experiencias. Y si queremos que donen generosamente, tenemos que hacer que sientan que están obteniendo algo especial. Una noche de la que hablarán. Miles se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado. Está bien, puedo ver cierta lógica ahí. Pero no quiero sacrificar el mensaje. Estamos aquí para ayudar a la gente, no para entretener al 1%. Ella sostuvo su mirada, sabiendo que no podía permitir que él aplastara sus ideas. ¿Qué tal un compromiso? Hacemos un tema rústico elegante. Madera reciclada, decoración ecológica y toques de elegancia que no se vean fuera de lugar. Mezclaremos nuestros mundos y mostraremos a las personas que pueden tener impacto y estilo. Su sonrisa cambió, casi pensativa, como si no hubiera esperado que ella ofreciera una solución sensata. Rústico elegante, ¿eh? Suena elegante. Se mordió el labio para no sonreír. Solo un poco. Y mira, incluso ayudaré a coordinar. Tengo una lista de proveedores que podrían dar vida a esa visión sin salirse del presupuesto. Él se rascó la cabeza, claramente impresionado a pesar de sí mismo. Está bien, probemos a tu manera, pero solo si nos mantenemos dentro del presupuesto. Trato hecho, dijo, sintiendo una extraña sensación de satisfacción. Habían llegado a un acuerdo. En realidad, habían llegado a un compromiso. Y Oxo. Más tarde ese día, mientras repasaban detalles, Miles la miró por encima de la pantalla de su laptop. Entonces, Montgomery, ¿cuál es tu historia? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Mi historia? Sí. Tienes esta vibra intensa, de negocios ante todo. Me intriga qué hace que alguien elija las hojas de cálculo sobre, no sé, cosas que realmente importan. ¿Cosas que importan? Repitió, ligeramente molesta. Mira, es solo que me sorprende verte aquí. Dirigir una gala benéfica no parece ser tu estilo. Ella lo miró, debatiendo cuánto revelar. Mi familia tiene este legado, por así decirlo. Es lo esperado. Una especie de deber familiar. ¿Un deber que no te entusiasma? Digamos que prefiero el éxito que he ganado por mí misma, respondió, manteniendo un tono medido. Dirigir un negocio no es exactamente lo que mis padres planeaban, pero lo hice funcionar. Así que aquí estoy, marcando otra casilla familiar. Miles asintió lentamente, y por un momento, su mirada se suavizó, dejando entrever algo de comprensión. Entonces, ¿estás aquí para demostrar algo? ¿A ti misma? ¿O a ellos? Quizás a ambos, respondió, evitando su mirada. En fin, basta de mí. ¿Cuál es tu historia, Miles? Tienes todo este aire de salvador del pueblo. ¿De dónde viene eso? Él se rió, claramente sin ofenderse. Digamos que vengo de un mundo diferente al tuyo. Mi familia no tenía mucho, así que sé lo que es luchar. Trabajar por una causa no es una casilla que marcar para mí. Es simplemente lo que me importa. Ella pensó que vio un destello de orgullo en sus ojos. Un orgullo real y sin pulir al que no estaba acostumbrada a ver entre la gente de su mundo. ¿Y estás dispuesto a chocar con personas como yo para lograrlo? Más que dispuesto, respondió con una sonrisa. Pero tal vez las personas como tú no sean tan malas. Ah, ¿sí? ¿Y qué exactamente quieres decir con personas como yo? Lo desafió, medio divertida. Personas que caminan con trajes y piensan que el dinero lo soluciona todo, respondió. Pero esta vez, no había malicia en su tono, solo una tranquila honestidad. Bueno, respondió con un encogimiento de hombros. A veces el dinero realmente lo soluciona. Y si eso es lo que se necesita para que esta gala sea un éxito, usaré todas las herramientas a mi disposición. Él volvió a reír, y esta vez, el sonido era cálido, casi familiar. De acuerdo. Te concedo ese punto, pero solo si me dejas añadir algunos toques sin pulir. Trato hecho, dijo, sonriendo a pesar de sí misma.
Casi no notó lo cerca que estaban sentados, hasta que levantó la vista y lo encontró observándola, con una mirada firme. En ese momento, pudo sentir un cambio, un atisbo de algo que no sabía cómo manejar. Era respeto, curiosidad, fuera lo que fuese, no estaba completamente en contra. Cuando terminaron por el día, Lila se encontró preguntándose si tal vez, solo tal vez, había más en Miles de lo que parecía. Y por la forma en que él sostuvo la puerta para ella, ofreciendo una sonrisa rápida mientras salía, no pudo evitar pensar que él podría estar preguntándose lo mismo sobre ella. Lila no quería admitirlo, pero su camino al trabajo esa mañana se sentía un poco más ligero de lo habitual. Había pasado más tiempo del que le gustaría admitir pensando en la reunión del día anterior con Miles. A pesar de su actitud irritantemente confiada, él no era exactamente lo que ella había esperado. Todavía podía sentir el recuerdo de su sonrisa cuando le sostuvo la puerta, ese destello de desafío en sus ojos, como si la estuviera retando a cuestionar todo lo que creía saber. Pero hoy tenían que ponerse serios. La gala estaba a solo unas semanas y había una montaña de cosas por planificar. Al llegar a la oficina, encontró a Miles ya sentado, hojeando una propuesta con el ceño ligeramente fruncido. Montgomery. La saludó sin levantar la vista. Casi llegas a tiempo hoy. Rodó los ojos y tomó asiento frente a él, dejando su carpeta de ideas meticulosamente preparadas sobre la mesa. Buenos días para ti también, señor. Uso camisas de cuadros para trabajar. Eso hizo que él levantara la vista, y por un instante pensó que vio un destello de diversión en su expresión antes de que volviera a concentrarse en sus papeles. De acuerdo, dijo, cambiando a un tono más serio. Hablemos del presupuesto. Revisé tu lista de posibles patrocinadores, y tengo que ser honesto. Algunos de estos no son exactamente nuestro público objetivo. Ella arqueó una ceja. ¿Público objetivo? Pensé que querías cualquiera dispuesto a donar. No exactamente. Dejó la carpeta y la miró con una expresión firme. Quiero personas que se preocupen por la causa, no solo por agregar una etiqueta de caridad a su lista de deducciones fiscales. Lila se tensó. Esas deducciones fiscales, como tú las llamas, son lo que nos consigue las grandes donaciones que necesitamos. Unos pocos patrocinadores de alto nivel podrían financiar la mitad del centro comunitario. Claro, podrían, respondió, cruzándose de brazos y mirándola sin pestañear. Pero ¿a qué costo? Si esto se convierte en una noche de caviar caro y aperitivos con diamantes, estaremos haciendo exactamente lo que la fundación de tu familia siempre ha hecho: priorizar el lujo sobre el impacto. Ahí estaba de nuevo, ese juicio familiar, infiltrándose como si pudiera ver a través de cada defensa cuidadosamente construida que había pasado años levantando. Podía sentir cómo su temperamento subía, pero se obligó a mantener la calma. Tal vez el lujo y el impacto no sean mutuamente excluyentes, dijo, devolviéndole la mirada. Si traemos patrocinadores que puedan financiar no solo el centro, sino programas educativos, iniciativas comunitarias, podríamos lograr más de lo que crees. Miles sostuvo su mirada, inquebrantable. ¿Pero qué mensaje enviamos con eso? ¿Que tenemos que agasajar a las personas para que se preocupen? A veces, sí, respondió, un poco más fuerte de lo que había planeado. A veces, eso es lo que se necesita para que las personas presten atención, para que se den cuenta de que esta causa importa. Miles la miró, y por primera vez pensó que vio algo más allá de la frustración en sus ojos. Había algo más. Un destello de comprensión, tal vez incluso respeto, pero tan rápido como llegó, desapareció, reemplazado por esa expresión exasperantemente tranquila. Mira, dijo él, su tono más suave pero igual de firme. Entiendo, venimos de mundos diferentes, pero mi prioridad es asegurarme de que cada dólar recaudado vaya a las personas que lo necesitan, no a servilletas elegantes o a una experiencia de marca. Entonces tal vez no estés viendo el panorama completo, disparó de vuelta. Sí, la gente viene por el glamour, pero ese glamour es lo que los hace sentir parte de algo. Si sienten que están marcando una diferencia mientras disfrutan de sí mismos, seguirán apoyándonos a largo plazo. Él se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos y estudiándola como si estuviera reevaluando todo lo que creía saber sobre ella. ¿De verdad crees eso, no? ¿Que esta máquina impulsada por la riqueza puede realmente marcar la diferencia? Sí, respondió, sorprendiéndose incluso a sí misma por lo segura que sonaba. Sí, lo creo. La gente da lo que puede cuando siente que importa, y a veces, lo que pueden dar no es solo un cheque, es influencia.
asociaciones, conexiones. Eso vale un pequeño compromiso, ¿no crees? Él miró hacia abajo, golpeando su bolígrafo contra la mesa pensativamente. Tal vez, pero aún creo que hay una línea entre compromiso y venderse. Su paciencia estaba llegando al límite, pero algo en la forma en que lo dijo suavizó su respuesta. Tal vez para ti hay una línea, pero algunos de nosotros hemos pasado nuestras vidas sabiendo que el dinero es parte de la ecuación, te guste o no. No llegas a donde estoy sin aprender a trabajar con los recursos que tienes. Solo estoy tratando de hacer el mejor uso de ellos. Por un momento, se sentaron en silencio. El único sonido en la sala era el zumbido del aire acondicionado. Y luego, lentamente, él asintió. De acuerdo, dijo en voz baja. Probemos a tu manera. Mantendremos algunos de los patrocinadores de alto nivel, pero solo si podemos equilibrarlo con más donantes directos. Personas que realmente quieran apoyar la causa. Una ola de alivio la recorrió, aunque mantuvo su expresión tranquila. Trato hecho. Pero incluso mientras lo decía, podía sentir cómo la tensión entre ellos se asentaba en algo más profundo. Un respeto que ninguno de los dos admitiría, pero que ambos sentían. Esto no era solo sobre la gala ahora. Se trataba de dos personas de mundos opuestos tratando de entenderse, de navegar los espacios donde sus valores chocaban y, tal vez, solo tal vez, se superponían. Genial, dijo, reuniendo sus papeles. Ahora que estamos en la misma página, hablemos de la decoración del lugar. Él rió, el sonido genuino y cálido. Oh no, ni siquiera pienses en traer esos candelabros de cristal. Ella sonrió de lado. Ya veremos, señor almacén elegante. Pasada la medianoche, las luces de la sala de conferencias eran las únicas encendidas en el edificio. Lila estaba inclinada sobre su laptop, parpadeando cansada frente a una hoja de cálculo de proveedores y listas detalladas. En algún momento de la noche, se había quitado los tacones, dejado su blazer a un lado y arremangado las mangas, sintiéndose menos como una mujer de negocios sofisticada y más como una estudiante universitaria preparando un trabajo de último minuto. Al otro lado de la mesa, Miles estaba inclinado sobre un montón de papeles, moviendo los labios ligeramente mientras revisaba el presupuesto propuesto. Nunca había visto a alguien tan concentrado, y sin una taza de café, nada menos. Ella ya se había tomado 3 y estaba considerando seriamente una cuarta. De acuerdo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Creo que he mirado este presupuesto de flores tanto tiempo que estoy olvidando cómo lucen las flores. Miles levantó la vista esbozando una sonrisa cansada. Imagínate cómo me siento yo. Ni siquiera me importaban las flores para empezar. Ella rodó los ojos. Te das cuenta de que toda esta imagen de sin florituras que tienes es básicamente un obstáculo autoimpuesto, ¿verdad? Oh, ¿en serio? Alzó una ceja. ¿Y cuál sería esa imagen? Idealista rudo que no cree en lo elegante, respondió ella, adoptando un tono falsamente serio mientras hacía comillas en el aire. Pero aquí estás, quedándote hasta tarde voluntariamente para averiguar cuántos centros de mesa podemos permitirnos. Él rió suavemente. Me has pillado. Pero en mi defensa, fuiste tú quien me convenció de que estos centros de mesa podrían realmente marcar la diferencia. Bien, respondió, escondiendo una sonrisa. Se llama compromiso, Turner. Búscalo en el diccionario. Volvieron a concentrarse en sus tareas respectivas, el silencio entre ellos sintiéndose ahora sorprendentemente cómodo. De vez en cuando, ella lo sorprendía mirándola de reojo, y cada vez él apartaba la vista rápidamente, como si lo hubieran pillado haciendo algo que no planeaba. Después de un rato, ella se reclinó en su silla, estirando los brazos y dejando escapar un suspiro. Está bien, ganaste. Necesito un descanso antes de que mi cerebro se convierta en gelatina. Sin dudarlo, Miles cerró su laptop. Vamos, dijo, señalando hacia la puerta con la cabeza. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina que está abierta toda la noche. Confía en mí. Necesitas un café de verdad. Ella alzó una ceja. ¿Café de verdad? ¿Estás insinuando que mi pedido habitual no es de verdad? Montgomery, estoy diciendo que si tu café lleva crema batida y chispas, te estás perdiendo lo que realmente debería hacer la cafeína. Ella rió, y lo siguió con reluctancia fuera del edificio y hacia el aire fresco de la noche. Caminaron lado a lado por la calle tranquila, el habitual bullicio de la ciudad reemplazado por el zumbido del tráfico distante y el suave resplandor de las farolas. Era extraño, fuera de lugar, casi mágico.
Estaba acostumbrada al mundo pulido de las fiestas de cóctel y las vistas desde áticos, no a paseos a medianoche y cafeterías de esquina. La cafetería era pequeña, escondida entre dos enormes edificios de oficinas, con un letrero de neón parpadeando tenuemente sobre la entrada. Dentro, la decoración era ecléctica, muebles desparejados, arte local en las paredes y estantes llenos de viejos discos de vinilo. Era el tipo de lugar que nunca habría buscado por su cuenta, y sin embargo, al entrar, se sintió curiosamente cómoda. Miles pidió un café negro, sin adornos, como para demostrar su punto. Ella dudó un momento, y luego decidió aceptar su desafío, pidiendo lo mismo. Llevaron sus tazas a una mesa junto a la ventana, donde ella sorbió con cautela, esperando hacer una mueca por el amargor. Pero para su sorpresa, no estaba mal, rico e intenso, con una calidez que se asentó agradablemente en su pecho. Miró a Miles, quien la observaba con una sonrisa burlona, claramente anticipando su reacción. Está bien, admitió. Es decente. Él alzó su taza en un brindis fingido. Lo tomaré, de ti, eso es un gran elogio. Bebieron en silencio por un momento, observando la calle vacía afuera. Y entonces, sin pensarlo, ella habló. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió, un poco demasiado casualmente, como si no esperara que le preguntara algo personal. ¿Por qué esto? Hizo un gesto vago, abarcando no solo la gala, sino todo sobre su carrera elegida. ¿Por qué dedicarte a este trabajo? A ayudar a la gente, especialmente cuando no es, rentable? Miles miró su café, girando la taza lentamente entre sus manos. Por un momento, pensó que no iba a responder, pero luego respiró hondo, su voz suave y reflexiva. Crecí en un lugar donde nadie pensó que saldría adelante. La pobreza no era solo parte de mi vida, era todo mi mundo. Recuerdo ver a la gente luchar por llegar a fin de mes, por poner comida en la mesa, por sobrevivir. Y decidí desde temprano que si alguna vez tenía la oportunidad de cambiar las cosas, la aprovecharía. Había una crudeza en sus palabras que la tomó desprevenida, una sinceridad que parecía fuera de lugar en su mundo cuidadosamente curado. Casi podía imaginárselo como un niño, decidido y tenaz, luchando por marcar la diferencia, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Tragó saliva, sintiendo una inesperada punzada de culpa. ¿Y eso es lo que piensas de la gente como yo? ¿Que no entendemos lo que es luchar? Él dudó y luego negó con la cabeza. No, pero sí creo que para muchas personas con riqueza es más fácil mirar hacia otro lado, pretender que esas luchas no existen. Quería protestar, decirle que ella no era así, que le importaba, pero se dio cuenta de que no tenía las palabras. Así que, en su lugar, dijo en voz baja, creo que tal vez he estado tan enfocada en demostrarme algo, en demostrar que puedo tener éxito sin la ayuda de mi familia, que no me he detenido a pensar en lo que realmente significa el éxito. Miles la miró, su mirada intensa, y sintió que el calor subía a sus mejillas. No había planeado abrirse de esa manera, pero algo en la quietud de la noche, en la sensación acogedora de la cafetería, la hizo sentir real, de una manera que no había sentido en mucho tiempo. «Sabes», dijo él, rompiendo el silencio, «no eres lo que esperaba». Ella lo miró, sorprendida. «Ah, ¿no? ¿Y qué esperabas exactamente?». Se encogió de hombros, sonriendo ligeramente. Alguien que se preocupara más por las apariencias que por las personas, pero tal vez hay más en ti de lo que pensaba. Ella rió suavemente, sintiendo cómo se desvanecía la tensión de antes, reemplazada por algo más cálido, algo más cercano a la comprensión. Bueno, tal vez hay más en ti también. La terraza del ático brillaba con luces, mientras Lila observaba la ciudad extendiéndose bajo ella, los suaves sonidos de música clásica flotando desde el preevento de gala que habían organizado esa noche. No era el evento principal, sino una pequeña reunión para los donantes y colaboradores principales. Miles había sugerido una cena simple, pero ella lo había convencido de que una reunión en una terraza demostraría a los patrocinadores de alto nivel lo impactante y memorable que podía ser su evento. Había llegado de mala gana, con un traje oscuro y, sorprendentemente, una corbata, aunque se la había aflojado en cuanto llegó. Ella se había burlado de que parecía que iba al baile de graduación, y él había respondido que se sentía igual de incómodo. Pero ahora, mientras lo observaba desde el otro lado de la multitud, notó que había logrado relajarse.
Estaba riendo, su rostro completamente transformado mientras hablaba con uno de los organizadores del evento. Nunca lo había visto así. Despreocupado, sin ese borde duro de sospecha que usualmente llevaba consigo. Había algo sorprendentemente cautivador en eso. No estaba segura de cuánto tiempo llevaba mirándolo cuando él la vio, atrapando su mirada con una sonrisa sorprendida que hizo que su corazón se acelerara. Comenzó a caminar hacia ella, y ella rápidamente fingió estar interesada en su bebida. ¿Disfrutando la vista?, preguntó cuando llegó a su lado, mirando las luces de la ciudad. Solo asegurándome de que todo sea perfecto, respondió con un encogimiento de hombros. Necesitamos que estas personas sientan que su dinero está bien invertido. Miles alzó una ceja. ¿Así que realmente te importa lo que piensen? Por supuesto que sí, respondió, aunque su tono salió más suave de lo que había planeado. Sé que somos diferentes, pero quiero que esto funcione tanto como tú. Él la observó por un momento, y pudo sentir el peso de su mirada, intensa y examinadora. Su mano estaba apoyada en la barandilla del balcón, a solo unos centímetros de la de ella, y sin pensar, sus dedos rozaron los suyos. Él no apartó la mano. En su lugar, se inclinó un poco más, su voz baja. Tengo que admitir que no esperaba que esta sociedad llegara a ninguna parte. Yo tampoco, murmuró ella, conteniendo la respiración. Podía sentir la calidez de su presencia, el aroma de su colonia mezclado con el aire fresco de la noche, y por un segundo, la línea entre ellos se sintió más delgada que nunca. Tal vez, dijo él suavemente, su mirada cayendo a sus labios. Tal vez te juzgué mal. No podía recordar la última vez que alguien la había mirado así, con una mezcla de respeto, curiosidad y algo más. Algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Estaba tan cerca ahora, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de él. Y en ese momento, no le importaban las diferencias entre ellos, ni las dudas que los habían mantenido separados. Antes de que pudiera dudar, cerró la distancia, sus labios encontrándose con los de él, en un beso que al principio fue suave, tentativo, como si ninguno de los dos pudiera creer que realmente estaba sucediendo. Pero luego su mano se deslizó hacia su cintura, acercándola más, y el beso se profundizó, volviéndose algo feroz y eléctrico, como si la tensión no dicha entre ellos finalmente hubiera encontrado su salida. Terminó demasiado pronto, pero cuando se separaron, estaba sin aliento, su corazón latiendo con fuerza. Miles la estaba observando con esa misma intensidad, como si estuviera memorizando cada detalle. Lila, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Pero antes de que pudiera decir algo más, escucharon el sonido de pasos que se acercaban, y se separaron justo a tiempo cuando una de las coordinadoras del evento apareció doblando la esquina, con una tabla de notas en la mano. «Oh, perdón por interrumpir», dijo la coordinadora, claramente ajena a lo que acababa de interrumpir. «Pero estamos listos para comenzar las presentaciones». Lila rápidamente se enderezó, alisando su cabello y forzando una sonrisa compuesta. «Por supuesto. Estaremos ahí enseguida». La coordinadora asintió y se apresuró a irse, dejándolos solos de nuevo, el momento hecho pedazos. Pero mientras permanecían allí en silencio, Lila todavía podía sentir el calor persistente de su toque, la forma en que su corazón seguía latiendo con fuerza. Miró a Miles, que parecía tan aturdido como ella. Intercambiaron una mirada que decía todo lo que sus palabras no podían. Un reconocimiento silencioso de la línea que acababan de cruzar. «Supongo que deberíamos volver», dijo él, aclarando su garganta. «Sí, claro», respondió, aunque su voz sonaba un poco inestable. Se giró para irse, pero antes de que pudiera dar un paso, él extendió la mano, su mano encontrando la de ella en un gesto suave y tranquilizador. «Lila», dijo en voz baja, su voz llena de una intensidad tranquila. «No tenemos que fingir que eso no pasó». Ella tragó saliva, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. No tenemos que hacerlo». Él asintió, su pulgar acariciando brevemente su mano antes de soltarla. «Bien, entonces veamos a dónde nos lleva esto». Ella ofreció una pequeña sonrisa, tentativa, su corazón aún latiendo con fuerza mientras regresaban juntos a la gala. Y por primera vez en mucho tiempo, Lila sintió que no tenía que demostrar nada, ni a sí misma, ni a su familia, ni a nadie. La mañana después del beso en la terraza, Lila todavía sentía un cosquilleo, una mezcla de emoción y nervios.
reviviendo ese momento cada vez que cerraba los ojos. Pero para cuando llegó a la oficina de la fundación, la realidad había comenzado a instalarse, y el peso de lo que había hecho se sentía cada vez más tangible. Besar a Miles había cruzado una línea que no estaba segura de cómo manejar, y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran las complicaciones. ¡Lila! La voz de su hermana Sara rompió la calma de la mañana mientras Lila salía del ascensor. Sara la esperaba en el vestíbulo, con una ceja levantada, los brazos cruzados y una expresión que de inmediato puso a Lila en alerta. Sara rara vez visitaba la oficina. Su trabajo caritativo era más para las apariencias que por verdadera vocación. Si estaba allí, era porque tenía algo que decir. ¿Qué pasa?, preguntó Lila, esperando sonar casual. Sara le lanzó una mirada de arriba a abajo, claramente buscando algo. ¿Qué pasa? Oh, nada. Excepto que escuché un pequeño rumor sobre ti y tu nuevo socio en la gala. El estómago de Lila se hundió, pero mantuvo su expresión cuidadosamente neutral. ¿Rumor? Vamos, Lila. Sara suspiró, haciendo un gesto con la mano como si estuviera despejando una obviedad. Pensé que eras más lista que eso. Miles Turner es prácticamente un caso de caridad en sí mismo. ¿De verdad crees que van a encajar en nuestro mundo? Las mejillas de Lila se sonrojaron, una mezcla de vergüenza y enfado. Sara, no es lo que crees. Miles y yo estamos trabajando juntos, eso es todo. Claro, dijo Sara con una sonrisa que no le creyó ni por un segundo. Pero déjame recordarte, mamá y papá confían en que lideres esta gala, y si escuchan que estás involucrándote con alguien como él, no va a reflejar bien en ti, o en la familia. Lila apretó la mandíbula, resistiendo el impulso de devolverle un comentario sarcástico. Había pasado toda su vida trabajando para demostrar que era más que otra Montgomery. No necesitaba una lección de Sara, cuya única preocupación era la imagen familiar. Gracias por el recordatorio, Sara, dijo, manteniendo un tono lo más calmado posible. Pero creo que puedo manejar esto. Sara le dedicó una última sonrisa condescendiente antes de retirarse, dejándola con una tormenta de emociones que no sabía cómo procesar del todo. El día avanzó, y cuando finalmente se reunió con Miles para su reunión de la tarde, su mente aún giraba con las palabras de Sara, llenándola de dudas sobre la emoción que había sentido la noche anterior. Estaban sentados frente a frente, revisando detalles de los patrocinadores, pero apenas podía concentrarse. Finalmente, Miles levantó la vista, detectando su distracción. «Está bien, Lila. ¿Qué está pasando? Has estado callada toda la tarde». Ella vaciló, debatiendo si decir algo. Pero Miles no era exactamente el tipo de persona que dejaba pasar las cosas. «Es solo mi familia», dijo, riendo nerviosamente. «Ellos, no están emocionados con nosotros». La expresión de Miles cambió, un destello de comprensión cruzando su rostro. «Ah, ¿están preocupados de que no sea su tipo?» «No es eso», dijo rápidamente, aunque en parte sabía que sí lo era. «Es solo que no te conocen, y son grandes en las apariencias». Él asintió, y por un momento, una sombra cruzó sus ojos. «Entiendo. Tu familia está preocupada de que soy una distracción». Lila se estremeció, odiando lo directo que había sido. «No es así, Miles. No me importa su aprobación. Es solo complicado». Miles la miró con cuidado, su mirada firme pero suave. «Mira, Lila. Si esto no es lo que quieres, si crees que es demasiado complicado, solo dilo. No vine aquí para hacer tu vida más difícil». «No», dijo, un poco demasiado rápido. «No es eso. Me gusta esto, me gustamos nosotros. Es solo que…» Se detuvo, sintiendo el peso de las expectativas de su familia presionándola. Él dejó escapar un suspiro, su voz bajando. «Lila, no quiero ser tu placer culposo o un romance escondido. Si vamos a hacer esto, quiero que signifique algo». Sus palabras la golpearon como un golpe en el pecho, y por un momento, no supo qué decir. Miles estaba parado allí, dispuesto a arriesgarlo todo, mientras ella estaba aterrada por el juicio de su familia, su círculo social, su mundo. Miró hacia abajo, sintiendo que el familiar nudo de dudas regresaba. «Miles, no sé si puedo simplemente darle la espalda a todo. Este mundo, mi familia, ellos han moldeado quién soy, y no te aceptarán». Él respiró hondo, asintiendo lentamente. «Lo entiendo, pero tampoco puedo cambiar quién soy, Lila. He trabajado duro para construir mi vida en torno a cosas que me importan, cosas que van más allá de la riqueza y el estatus.
Podía sentir el dolor formándose en su garganta. Quería decir que entendía, que podía ver el mundo a través de sus ojos, pero no estaba segura de estar lista para cerrar esa brecha completamente, para enfrentarse a su familia y dar el salto que él quería. Miles dejó escapar un suspiro, su expresión suavizándose. No te estoy pidiendo que renuncies a todo. Solo quiero saber si tengo un lugar en tu vida. La pregunta flotó entre ellos, un desafío y una súplica. Lila sintió su pecho apretarse y se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que no tenía una respuesta. Todavía no. Tal vez solo necesito un poco de tiempo, dijo, su voz apenas un susurro. Él asintió, una tristeza parpadeando en sus ojos. Lo entiendo, pero solo sé, Lila, que no esperaré para siempre. Se quedaron en silencio, la chispa liviana entre ellos ahora pesada con las dudas y expectativas que presionaban desde ambos lados. Y cuando él salió de la oficina, ella lo observó irse, sintiendo el eco punzante de su propia vacilación en el espacio vacío que dejó. En ese momento, Lila se dio cuenta de que su mundo era tanto una jaula como una fuente de consuelo. Y si quería liberarse, si realmente quería estar con Miles, tendría que enfrentarse no solo a su familia, sino también a las paredes que había construido a su alrededor. Los días previos a la gala pasaron como un torbellino. Lila apenas tuvo un momento para pensar en Miles, en su familia, o en el peso silencioso de las palabras no dichas entre ellos. Los últimos detalles tenían que arreglarse, los proveedores confirmarse, los mapas de asientos finalizarse. Se lanzó de lleno al trabajo con una intensidad tan fuerte que parecía casi una forma de escapar, dejando que las constantes demandas ahogaran todo lo demás. Miles estaba igual de ocupado, coordinando a los oradores del evento y organizando a los voluntarios. Cada vez que se cruzaban, estaban rodeados de llamadas telefónicas o personas que necesitaban algo, por lo que sus interacciones habían sido breves, educadas y, extrañamente, distantes. Podía sentir la tensión no resuelta que seguía flotando entre ellos, como el aire cargado antes de una tormenta. Finalmente, la noche antes de la gala, Lila se encontró sola en el espacio del evento. Un gran salón de baile transformado en una mezcla de estilo industrial y elegancia sutil, tal como lo habían imaginado. Las mesas de madera reciclada estaban decoradas con centros de mesa de flores silvestres, linternas rústicas adornaban las paredes, y las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas altas, agregando una belleza tranquila a la habitación. Era exactamente lo que habían planeado juntos. Una fusión de su visión arraigada y su gusto refinado. Estaba enderezando una tarjeta de mesa cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró, su corazón dando un vuelco al ver a Miles parado allí, con las manos en los bolsillos, observándola con una expresión que oscilaba entre la admiración y... ¿era tristeza? Se ve... increíble, dijo en voz baja, su tono cálido pero cauteloso. Gracias, respondió, forzando una sonrisa. Lo logramos. Se quedaron allí en silencio, contemplando la sala, los meses de trabajo que habían puesto en ella, los recuerdos de noches largas, discusiones y un beso que ahora parecía un sueño frágil y lejano. Entonces, comenzó él mirando hacia otro lado. ¿Estás lista para mañana? Ella asintió, esforzándose por sonar casual. Tan lista como puedo estar. ¿Y tú? ¿Tienes a todos los voluntarios organizados? Sí, todo listo, respondió, su tono igualmente contenido. Otro silencio se instaló entre ellos, pesado con todo lo que no habían dicho. Podía sentir la pregunta no formulada que él no estaba haciendo, esperando su respuesta. Finalmente, respiró hondo, decidiendo que ya no podía evitarlo. Miles, sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, y no te lo he puesto fácil. Él la miró, su expresión suavizándose un poco. Tienes razón, no lo has hecho. La sinceridad en sus palabras dolió, pero sabía que lo merecía. Dio un paso más cerca, sintiendo que sus defensas se derrumbaban un poco. Estoy intentándolo, Miles. Quiero que esto funcione, de verdad. Pero es difícil. Este mundo del que vengo tiene reglas, y a veces me pregunto si siquiera pertenezco a él. Tal vez no tienes que hacerlo, dijo él suavemente, su mirada fija en ella. Tal vez es hora de que hagas tus propias reglas. Lila sintió un destello de esperanza, pero fue rápidamente ahogado por las dudas familiares. No es tan simple. Mi familia tiene expectativas.
Han pasado años construyendo este legado, y pensé que quería demostrar que podía encajar en él, que podía hacer las cosas a su manera. Pero ahora se detuvo, sintiendo el peso de sus propias palabras, el cansancio de una vida tratando de cumplir con las expectativas. Miles dio un paso más cerca, su mano extendiéndose como para tocarla, pero se detuvo, sus dedos quedándose a unos centímetros de los de ella. Lila, no te estoy pidiendo que renuncies a todo, pero no puedo seguir esperando en las sombras. No puedo seguir fingiendo que esto es solo una sociedad de trabajo. Ella levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza. Quería decirle que estaba lista, que había tomado su decisión, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La verdad era que todavía estaba aterrorizada, de decepcionar a su familia, de adentrarse en lo desconocido, de arriesgarlo todo por algo real. El silencio se alargó, y pudo ver la decepción parpadear en su rostro. Dio un paso atrás, dejando caer su mano al costado. Lila, dijo en voz baja, su tono lleno de una tristeza que cortó profundo. Si no estás lista, tal vez esto no sea lo que quieres. Ella negó con la cabeza, sintiendo el pinchazo de las lágrimas. No, eso no es cierto. Quiero esto. Te quiero a ti. Entonces, ¿qué te detiene?, preguntó él, su mirada buscándola, esperando una respuesta que ella no estaba segura de tener. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Todos los miedos e inseguridades que había tratado de enterrar se levantaron, creando un muro entre ellos, uno que no sabía cómo derribar. Quería extender la mano, acercarlo y prometerle que podían hacer que esto funcionara, pero las dudas la mantuvieron inmóvil. Finalmente, él dejó escapar un suspiro, su expresión suavizándose. Lila, tal vez necesites descubrir quién eres realmente y qué es lo que realmente quieres. Estaré aquí mañana para la gala, pero después de eso, no sé si puedo seguir esperando. La finalización en sus palabras rompió algo dentro de ella, pero sabía que tenía razón. Necesitaba decidir si estaba lista para salir del mundo que había conocido y entrar en uno donde pudiera ser verdaderamente ella misma, donde pudieran estar juntos, sin todas las barreras que había construido a su alrededor. Cuando se dio la vuelta para irse, sintió una oleada de pánico, un deseo desesperado de llamarlo, de decir algo que lo hiciera quedarse. Pero las palabras permanecieron atrapadas en su garganta, y solo pudo observar cómo se alejaba, desapareciendo en la luz tenue del pasillo. Por un largo tiempo, se quedó allí sola en la habitación tranquila, las luces de la ciudad parpadeando a su alrededor, sintiendo el peso de todo lo que había construido en su vida, y la repentina, dolorosa realización de que nada de eso importaría si no lo tenía a él a su lado. Y por primera vez, se preguntó si finalmente estaba lista para dejarlo todo. La noche de la gala finalmente había llegado. El salón brillaba con una iluminación suave, proyectando un resplandor cálido sobre las mesas decoradas con centros de mesa rústicos y elegantes. Los invitados, vestidos con trajes y vestidos de diseñador, se movían por la sala, admirando las vistas de la ciudad a través de las enormes ventanas, mientras los meseros circulaban con bandejas de aperitivos. Lila debería haber estado orgullosa de lo que ella y Miles habían logrado. La noche parecía perfecta, cada detalle meticulosamente ejecutado, un equilibrio entre elegancia y simplicidad. Pero mientras se movía entre la multitud, agradeciendo a los invitados y sonriendo a caras familiares, su mente estaba en otra parte, en una conversación que aún resonaba dolorosamente en su memoria. Desde su intercambio la noche anterior, no había visto a Miles. Sabía que estaba allí. Lo había visto hablando con algunos voluntarios antes. Pero él había mantenido su distancia, y ella no había tenido el valor de acercarse. «Lila, querida». La voz de su madre la devolvió al presente. Lila se giró para encontrarse con sus padres acercándose, su madre sonriendo ampliamente mientras su padre le dirigía un asentimiento de aprobación. «Esto es increíble, cariño», dijo su madre, apretándole el brazo. «Es exactamente el tipo de imagen que esperábamos». Lila forzó una sonrisa. «Gracias, mamá. Me alegra que estén contentos». Su padre miró alrededor del salón con una expresión satisfecha. «Esto hará maravillas para la reputación de la fundación. Y con las conexiones adecuadas, podríamos incluso conseguir algunas nuevas asociaciones». Por supuesto, eso era todo lo que veían. Conexiones, reputación, imagen. Apenas estaba escuchando mientras sus padres seguían hablando sobre posibles donantes y acuerdos de negocios.
su mirada vagando por la sala. Se encontró buscando a Miles, esperando que él la mirara, que le diera algún tipo de señal de que todavía tenían una oportunidad. ¿Lila? La voz de su padre interrumpió sus pensamientos, y levantó la vista para encontrarlo frunciendo el ceño ligeramente. ¿Estás escuchando? Por supuesto, respondió, enmascarando su distracción con una rápida sonrisa. Solo me aseguro de que todo esté funcionando bien. Bueno, has hecho un excelente trabajo, dijo su padre, aunque su tono era más cortés que genuinamente orgulloso. Solo asegúrate de recordar de qué se trata esta noche. Esto no es solo un evento, es una declaración sobre quiénes somos. Lila tragó saliva, asintiendo automáticamente, pero las palabras se sentían vacías. ¿Quiénes eran? ¿Quién era ella realmente? ¿Y era esto lo que quería ser? Mientras sus padres se alejaban para saludar a otros invitados, Lila sintió una oleada de frustración, una realización de que había pasado tanto tiempo tratando de encajar en este mundo cuidadosamente curado que había perdido de vista lo que realmente importaba. En ese momento, vio a Miles al otro lado de la sala. Estaba de pie junto a una mesa, hablando con uno de los voluntarios, su expresión seria pero tranquila. La vista de él envió un escalofrío por su espalda, un recordatorio de lo cerca que estaba de perderlo. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, respiró hondo y comenzó a caminar hacia él, atravesando la multitud hasta llegar a su lado. «Miles», dijo, su voz saliendo más suave de lo que había planeado. Él levantó la vista y por un momento pensó ver un destello de esperanza en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por esa mirada reservada que había visto la noche anterior, como si se estuviera preparando para decepcionarse. «Lila», respondió, su tono cortés pero distante. «La gala es increíble. Hiciste un gran trabajo». Ella asintió, de repente sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio, insegura de si debía saltar o retroceder. «Gracias. Pero no fue solo mi trabajo. Esto no habría sido posible sin ti». Él asintió, su mirada firme pero ilegible. «Me alegra haber podido ayudar. De verdad». Se quedaron en silencio por un momento, el murmullo de la multitud desvaneciéndose mientras ella luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Miles», comenzó, su voz temblando, «sé que no he sido justa contigo. He dejado que las expectativas de mi familia, todo lo que representan, se interpongan en el camino de lo que realmente quiero». Él la miró, su expresión suavizándose ligeramente. «¿Y qué es lo que realmente quieres, Lila?». Su corazón se aceleró, la pregunta sintiéndose como un desafío y una salvación al mismo tiempo. Podía sentir el peso de cada decisión que había tomado, cada compromiso y cada imagen cuidadosamente construida que había mantenido para cumplir con los estándares de su familia. Y mientras lo miraba, se dio cuenta de que nada de eso importaba si no tenía el valor de ser honesta con él y consigo misma. «Quiero estar contigo», dijo, las palabras saliendo apresuradamente. «Quiero estar con alguien que me haga sentir que soy suficiente tal como soy, alguien que cree en lo que hace, que realmente se preocupa. Quiero esto, nosotros, y no me importa si mi familia no lo aprueba». Él la observó, su expresión una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi alivio. Por un momento, pensó que él iba a extender la mano, acercarla y decirle que todo estaría bien. Pero luego, él miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose en sus padres al otro lado de la habitación. Su rostro cayó ligeramente y negó con la cabeza. «Lila, no sabes cuántas veces quise creer eso, pero no puedes simplemente decirlo. Tienes que estar dispuesta a defenderlo, sin importar quién esté mirando». Ella sintió una punzada de dolor, pero se obligó a asentir. Tenía razón. Las palabras eran fáciles. Había pasado toda su vida diciendo lo correcto, siguiendo el guión que le habían dado, pero si iba a hacer que esto fuera real, necesitaba actuar. Sin darse tiempo para pensar, se giró y caminó rápidamente hacia sus padres, sintiendo la mirada de Miles en su espalda. Encontró a sus padres charlando con un grupo de posibles donantes, hablando animadamente sobre el trabajo de la fundación y el papel de la familia en la comunidad. «Mamá, papá», dijo, interrumpiendo su conversación, su voz temblorosa pero firme. «Necesito decirles algo». Sus padres se giraron hacia ella, sorprendidos. Su madre le dio una sonrisa educada pero confundida. «¿Qué sucede, querida? Estamos hablando de la fundación». Lila respiró hondo,
sintiendo que su corazón latía con fuerza. En realidad, necesito que sepan que no estoy aquí solo para ayudar con la imagen de la familia. Estoy aquí porque quiero marcar una verdadera diferencia, y he decidido que voy a hacerlo a mi manera. La sonrisa de su padre se desvaneció ligeramente, frunciendo el ceño. Lila, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de no necesitar vivir bajo las expectativas de nadie más, dijo, sintiendo que su confianza crecía mientras las palabras salían. Quiero construir una vida que sea significativa para mí, no solo una que cumpla con sus estándares. Y eso incluye elegir con quién quiero estar, sin importar lo que piensen los demás. Los ojos de su madre se agrandaron, y miró nerviosa a su alrededor, claramente incómoda con las miradas de los demás invitados. Lila, este no es el lugar para... Es exactamente el lugar, interrumpió, su voz firme, porque esto es quien soy. Estoy cansada de fingir. Estoy cansada de tratar de encajar en un mundo que no me permite ser yo misma. Podía sentir el peso de la habitación, los murmullos de los invitados girando a su alrededor, las miradas sorprendidas que ahora se dirigían hacia ellos. Pero no le importaba. Por primera vez, se sentía libre, liberada de la necesidad de complacer a todos menos a ella misma. Cuando se dio la vuelta, Miles estaba parado allí, observándola con una expresión de asombro tranquilo. Dio unos pasos hacia ella, sus ojos fijos en los de ella, como si no hubiera nadie más en la sala. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, su tono lleno de esperanza e incertidumbre. Ella asintió, sonriendo a través de las lágrimas que habían comenzado a acumularse en sus ojos. Nunca he estado más segura. Él exhaló, sus hombros relajándose mientras extendía la mano para tomar la suya, tirándola suavemente hacia él. Entonces, estoy contigo. Se quedaron allí, rodeados por el murmullo de la multitud, las expresiones sorprendidas de sus padres y las luces centelleantes de la ciudad afuera. Pero en ese momento, todo lo que Lila podía sentir era la calidez de su mano en la de ella, el latido constante de su corazón, y la realización de que finalmente había encontrado algo real, algo que valía la pena luchar. Mientras se giraban para enfrentar juntos el futuro, Lila supo que, sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían lado a lado. Unas semanas después, Lila se encontraba de nuevo en la modesta oficina del centro comunitario, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, mientras revisaba junto a Miles los planes para la expansión del centro. Un plano del proyecto estaba extendido sobre la mesa, rodeado de tazas de café y notas adhesivas garabateadas con ideas. Miles había insistido en que ella coliderara esta nueva iniciativa, y para su sorpresa, había aceptado, sin glamour, sin reflectores de la alta sociedad, solo el tipo de trabajo que nunca pensó que podría amar. Echó un vistazo a Miles mientras él se inclinaba sobre el plano, sus ojos iluminados con una mezcla de concentración y entusiasmo. Estaba explicando algo sobre los nuevos espacios para las aulas que estaban planeando, gesticulando con las manos mientras hablaba, y no pudo evitar sonreír. Este era un mundo tan diferente al que había crecido, pero cada día se sentía más como en casa. «Entonces, ¿qué opinas?», preguntó, sorprendiéndola al darse cuenta de que lo había estado observando. «Creo», respondió ella, inclinándose más cerca, «que esta es la mejor decisión que he tomado». Él sonrió, una calidez en su mirada que hizo que su corazón se llenara de paz. «Bueno, me alegra tenerte en el equipo, señorita Montgomery». «Oh, espera hasta que empiece a proponer cambios en el presupuesto», bromeó ella. «Entonces lo lamentarás». «Nunca», respondió él, su voz suavizándose mientras tomaba su mano. «No cambiaría nada de esto». Se sentaron en silencio, sus manos entrelazadas, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado a sentarse en una calma compartida. Lila pensó en la gala, en su enfrentamiento con sus padres, en la decisión de alejarse del mundo que alguna vez pensó que tenía que pertenecer. Y mientras miraba a Miles, se dio cuenta de cuánto había cambiado, no solo por él, sino también por ella misma. «Esto no es lo que esperaba que fuera mi vida», admitió en voz baja, «pero no creo que lo quisiera de otra manera». Miles asintió, apretando suavemente su mano. «Es solo el comienzo, Lila, y esta vez lo construiremos juntos». Una ola de emoción la recorrió, una mezcla de paz y emoción. Ahora podía ver un futuro, uno que se sentía auténtico, uno donde no estaba atada a las expectativas ni a las reglas de otra persona. Con él,
Sentía que podía ser ella misma, sin compromisos, sin disculpas. Entonces, dijo ella mirando el plano con una sonrisa, manos a la obra. Mientras se inclinaban juntos sobre los planes, trazando un nuevo futuro, Lila sintió una alegría tranquila asentarse en su corazón. No sabía qué le depararía el camino por delante, pero con Miles a su lado, sabía que estaría lleno de significado, amor y la libertad de ser exactamente quien era. Y eso, se dio cuenta, valía todo. La gala había quedado atrás, y con ella, todo el torbellino de emociones, decisiones y momentos cruciales que habían marcado el inicio de un cambio profundo en la vida de Lila. Ahora, unas semanas después, estaba parada junto a Miles en un pequeño parque comunitario, donde los niños jugaban alegremente mientras los adultos se reunían en un taller al aire libre. Era un evento piloto del nuevo programa del centro comunitario, una idea que ella y Miles habían desarrollado juntos en las largas horas después de la gala. Mientras observaba a Miles interactuar con un grupo de voluntarios, Lila sintió una oleada de calidez en su interior. No era solo por cómo él se movía con naturalidad entre la gente, sino porque sabía que ahora ella era parte de algo genuino, algo construido con un propósito más allá de la superficialidad. Este nuevo camino que habían comenzado juntos era diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado para su vida. Miles se giró hacia ella, con una sonrisa radiante. «Parece que nuestro primer evento está funcionando mejor de lo que esperaba». «Te lo dije», respondió ella con una sonrisa juguetona. «Tal vez deberías confiar más en mis ideas». Él se rió, acercándose a ella. «Está bien, lo admito. Estaba equivocado en ser tan escéptico. Pero no te acostumbres demasiado a oírme decir eso». Lila dejó escapar una risa suave. «Oh, no me importa oírlo de vez en cuando». Él extendió la mano para tomar la suya, entrelazando sus dedos, y juntos caminaron hacia el grupo de niños que estaban construyendo algo con materiales reciclados. Mientras observaban a los niños trabajar, Miles habló en voz baja. «Lila, he estado pensando mucho en lo que pasó la noche de la gala, en lo que dijiste frente a tus padres». Ella lo miró, sorprendida por la seriedad en su tono. «¿Qué pasa con eso?» «Fue valiente, mucho más de lo que creo que te das crédito». Sus ojos se encontraron, y en su mirada vio algo profundo: admiración, respeto y amor. «No sé si alguna vez te dije cuánto significó para mí». Lila sintió que su pecho se apretaba, pero esta vez no era por duda o miedo, sino por una certeza tranquila que la llenaba de alegría. «No necesitabas decirlo, Miles». «Lo sé». Se quedaron allí un momento, viendo cómo los niños reían y compartían ideas, mientras los adultos seguían sus actividades al otro lado del parque. En ese instante, Lila sintió que todo lo que había pasado, las dudas, las luchas internas, el riesgo de perderlo todo, había valido la pena. «¿Sabes?», dijo Miles con una sonrisa, «esto es solo el principio». «Lo sé», respondió ella, devolviéndole la sonrisa mientras apretaba su mano. «Y no puedo esperar para ver lo que sigue». Juntos, comenzaron a caminar hacia la mesa de los voluntarios, listos para planificar el próximo gran paso para el centro comunitario. Pero esta vez, no era solo trabajo, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que Lila no solo había encontrado un propósito, sino también un compañero con quien construirlo. Y mientras caminaban hacia ese futuro juntos, Lila sintió que por fin estaba exactamente donde debía estar. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. Conozcan a Alexander Jameson, millonario, jugador de poder y rey de un mundo que está a punto de dejar atrás. Después de construir un imperio y encerrarse en una fortaleza de riqueza, está listo para darlo todo. Pero cuando una invitada no deseada irrumpe en su gala de despedida, todo cambia. ¿Quién es Elena Moreno? Un misterio, una aventurera y la única mujer que puede atravesar las defensas de Alexander.